Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que cada uno de ustedes, Dios los siga bendiciendo y usted siga siendo fiel a nuestro Dios. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, y que la mayoría de la gente está más consciente de esto. El tema se llama Tres hombres en una colina funesta, en una colina triste. Y el pasaje que vamos a usar es Lucas 23, versículos 26 al 45. Este es el pasaje completo que vamos a usar. Y dice de esta manera: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, por el momento hasta aquí vamos a darle lectura. Tres hombres en una colina funesta. Un día, ya hace más de 2000 años, tres hombres fueron llevados a una colina fuera de la ciudad de Jerusalén. Fueron clavados en cruces rudas y suspendidos en estas cruces entre el cielo y la tierra hasta que murieran. Para muchas personas presentes, en ese día era un día común en que el gobierno romano aplicó una pena usada en aquel entonces a tres desafortunados. Sin embargo, lo que sucedió en este día lo separó a todos los otros días de la historia. Se cuenta la historia de toda la humanidad a través de aquellos tres hombres en aquella funesta colina. Oremos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte la vida que nos das, la oportunidad de poder abrir tu palabra y que tú hables a nuestro corazón a través de ella. Hazme, Señor, solamente un instrumento en tus manos, un portavoz de tu palabra. Y trae bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces el tema es, como decía, tres hombres en una colina funesta. Vamos a ver primeramente uno de estos hombres, y uno de estos hombres murió perdido. Uno murió perdido. Y podemos ver el versículo 39 de Lucas 23, y nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Note que todos murieron, los dos malhechores y Jesús. Este hecho todos lo tuvieron en común, y es en común con toda la humanidad. Podemos ver lo que nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio. Toda la humanidad va a pasar por esta experiencia, por la muerte. Y el primer hombre representa una gran multitud de gente porque murió perdido. Este malhechor que murió perdido representa a una gran multitud, porque mucha gente está muriendo sin Cristo, está muriendo sin salvación. Vamos a ver entonces en este hombre, el que murió perdido, y en cada uno de los hombres que vamos a mencionar, tres puntos. Uno murió perdido. Vamos a ver primeramente su aspecto legal. Y su aspecto legal es que él era culpable. Era un malhechor, dice el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Entonces, su aspecto legal, culpable. Era un malhechor, era un criminal, era un ladrón. Él había sido juzgado y declarado culpable de delitos cometidos y recibió lo que merecía. Delante de Dios, toda la humanidad es culpable y merece la misma sentencia, la muerte. Veamos qué nos dice Romanos 3:23, un versículo conocido por la mayoría de los creyentes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice aquí la Escritura, todos pecaron. Todos hemos fallado ante Dios, todos hemos seguido nuestros propios caminos, hemos estado en rebelión con Dios, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y por esta razón entonces están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y 6:23, la primera parte de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces todos somos pecadores y eso nos lleva a una sentencia que es la muerte. Entonces delante de Dios toda la humanidad es culpable y merece la muerte. El veredicto de culpabilidad ya se pronunció, como nos dice Juan 3:18, también un versículo conocido. 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado, a menos que en vida cambie su situación arrepintiéndose. Pero dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí podemos ver su aspecto legal, culpable, como toda la humanidad es culpable ante Dios y merece la muerte. Vamos a ver en segundo lugar su actitud, la actitud de este hombre, de este malhechor que murió perdido. Y su actitud arrogante. Dice Lucas 23, versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Sin duda sabía que él era culpable, pero todavía quedó arrogante, orgulloso y rebelde, tratando de echarle la culpa a los otros. No hay en él arrepentimiento, hay arrogancia
y dice que le injuriaba. A pesar de que sabía que le quedaban pocas horas, su actitud es todavía de arrogancia, de rebeldía. Y en este sentido es igual a mucha gente en el día de hoy. En su actitud, sabiendo que son culpables, que han hecho mal ante Dios, su actitud sigue siendo de arrogancia, de rebeldía. Y en tercer lugar vamos a ver su reacción a Jesucristo. Versículo 39, la segunda parte dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué le está diciendo al Señor? Esa es su reacción. Si tú eres, claro que era el Rey, era el Cristo. Pero Él se expresa de esta manera, aún en esa condición en que se encuentra, en vez de arrepentirse, rechazó a Jesús, quien era su única esperanza. Lo mismo sucede en el día de hoy. Hay personas rebeldes que no quieren arrepentirse y rechazan a Jesús, su única esperanza. Bien, en segundo lugar vamos a ver, uno murió salvo. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y nuevamente aquí vamos a ver con este hombre que murió salvo su aspecto legal. ¿Cómo lo vemos a él en su aspecto legal? Culpable. Él también era un malhechor. Era igual al primero. Era culpable. Sus pecados no eran menos graves que el primero, que el otro malhechor. Él también era culpable. Pero veamos ahora su actitud de este hombre, de este malhechor que murió salvo. Vemos en su actitud que está arrepentido y demuestra humildad. Bien, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Qué dice este hombre? Es muy diferente al primer hombre. La gran diferencia entre los dos malhechores era que el segundo reconoció su pecado, lo confesó, se arrepintió y reconoció que Jesús era inocente y que en verdad era el Mesías. La actitud de ese hombre es diferente. El otro era arrogante, rebelde, a pesar de estar allí en la cruz. Sin embargo, este otro hombre, su actitud es diferente. Él está arrepentido. Entonces él confiesa su pecado, se arrepiente y reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Y cuál es su reacción? Bueno, él demuestra reverencia y temor a Dios y fe en Jesús. ¿Qué dice el versículo 40? Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y el versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que el que estaba ahí al lado de él era el Señor de la vida y que iba a entrar a su reino. Entonces él se sometió a Jesús y recibió salvación y vida eterna. Él sabía que iba a morir en unas horas. Tenía oportunidad de arreglar su situación con Dios. Y entonces él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
reconoció a Jesús como el Mesías, como el Rey. Y en tercer lugar, uno murió Salvador. También aquí vamos a ver primeramente su aspecto legal, inocente. Veamos versículo 41, la segunda parte. Mas ningún mal hizo. Él nunca pecó. Él fue una persona perfecta. Y quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el aspecto legal, el Señor Jesús era inocente. Al contrario a los otros dos, Él era totalmente inocente de cualquier delito. La Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él murió en lugar de los otros para que pudiera salvarlos. Él murió en lugar de nosotros para que pudiera salvarnos. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no debería de morir en la cruz. Él era inocente. Él no merecía morir, pero lo hizo por amor a nosotros, para que pudiéramos tener salvación. Su aspecto legal inocente, su actitud perdonadora. Dice Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí vemos la actitud de nuestro Salvador perdonador. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También perdona a este otro malhechor que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da seguridad, certeza en ese momento para decirle, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros podemos ver que Jesús no respondió a las blasfemias. Todas esas cosas que le decía la gente, como podemos verlo ahí en los versículos 31, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. La gente se burlaba del Señor. La gente blasfemaba de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús no responde a esas blasfemias, pero sí mostró su gracia para con el pecador arrepentido. Ahora veamos su reacción. Atendió el pedido del arrepentido. Cuando el arrepentido dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús inmediatamente le da la respuesta, hoy estarás conmigo
en el paraíso, aunque no lo mereciera, porque él era culpable. Sin embargo, por causa de su arrepentimiento y fe, Jesús le dio salvación. Y ahí nosotros podemos ver los tres hombres en una colina funesta, en una colina triste. Uno murió perdido, murió rechazando al Salvador. Otro murió salvo, porque él se arrepintió, reconoció su pecado y fue salvo. Y otro murió siendo el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ellos, Él murió por ti y por mí y por toda la humanidad. Igual que aquel día, Cristo permanece en medio de los pecadores. Algunos se arrepienten y se salvan, y otros no. Algunos mueren salvos y otros perdidos. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿en cuál grupo estás tú? ¿Estás en el grupo de los perdidos? No pierdas más tiempo. Haz lo que hizo este malhechor que se salvó. Reconoce tu pecado. Confiesa tu pecado. Cree en Cristo. Entrégale tu vida a Él y recibas el perdón de tus pecados y puedas experimentar la salvación que solo Cristo da. Y no sigas el ejemplo del otro ladrón que no se arrepintió y permaneció arrogante. Recuerda, todos un día vamos a morir. ¿Y a dónde vamos a ir después de nuestra muerte? Mientras tienes vida, tienes oportunidad de arrepentirte, de creer en Cristo y ser salvo por su gracia, por su misericordia. No pospongas más esta decisión, porque tal vez puede ser demasiado tarde y ya no lo puedas hacer. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque en esta porción de tu palabra podemos ver la maravilla de la salvación que podemos encontrar en Cristo. Los que somos salvos, ayúdanos a estar agradecidos, pero también nos muevas a llevar el mensaje de salvación. Te pedimos que sigas tocando corazones para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, como es tu deseo y que también debe ser nuestro deseo. Gracias por tantas bendiciones y por la gran bendición de la salvación en Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo.